Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué gran bendición en esta hora poder compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Importante saber que desde la niñez hay que colocar en la vida de los niños, en esos tiernos años, la Santa Palabra de Dios, y esa siembra que se hace dará su resultado. Hoy en día se necesitan muchos jóvenes, muchos niños que representen dignamente al Señor Jesucristo, y estudiar la palabra de Dios y poner en práctica lo que nos enseña es una garantía de que seremos mejores ciudadanos en esta tierra con una proyección hacia la patria celestial. Estamos con ustedes en Radio Amanecer en Estudio, en la lección número 7, Adoren al Creador, con el pasaje de la Biblia a memorizar de Apocalipsis 4:11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. En este día estaremos compartiendo con ustedes Adora al Creador. Es el tema propuesto para el día de hoy. Busque su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo tema. Para nosotros es un honor, un placer saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en esta hora para compartir los comentarios a estas lecciones. Hoy, Adora al Creador. Pastor, Dios le guarde siempre. Amén, amén, igual, mi estimado amigo. Muy amable. Que Dios te guarde también, gracias. Amigo y hermano que a esta hora nos sintonizas, que estudias al junto nuestro. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Amén. Espero que esa plenitud y eso, como usted dice, Shalom, pueda ser siempre en su vida, en su familia y en su entorno. Gracias, estimado amigo, de verdad, muchas gracias. Amén, que amén. así sea, que el Señor lo cumpla y que también sean extensivos para ti y tu familia. Amén, muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre, amante Salvador, muchas gracias porque eres un Dios que todo lo puedes y que siempre estás a nuestro lado para bendecirnos con tu presencia divina. Que cada amigo, cada hermano que estudia al junto nuestro en este momento la guía de estudio de la Biblia pueda sentir tu compañía a su lado y que puedan ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor, el pasaje de la Biblia de Apocalipsis 14:7 explica las razones por las cuales nosotros debemos adorar a Dios y justamente en la parte introductoria, la lección número 7, estamos hablando sobre ese tópico. Yo le voy a preguntar de manera muy particular, cuando usted contempla la naturaleza o se pone a estudiar la fisiología del cuerpo humano o su biología, ¿cree usted que hay algún motivo? Ya le hago esa pregunta muy particular. ¿Hay algún motivo para usted adorar a Dios haciendo un análisis de las cosas que usted ve en la naturaleza o en el mismo cuerpo humano? Al hacerme esa pregunta, pastor, mi mente se extasió en pensar en la contextura física, fisionómica del ser humano. Realmente tenemos un cuerpo que glorifica a Dios tan solo en pensar en cada uno de nuestros miembros. ¿Quiere saber el valor de un ser humano? ¿Cuánto usted daría por un ojo, pastor? Bueno, yo creo que no hay precio. Yo no pongo en juego un órgano tan importante como es un ojo. No hay precio. A mí no me ofrezcan nada. Hay personas que toman a niños y los venden y no saben el precio de la vida de un ser humano. Bueno. Hay otros que le quitan órganos y en esa transición mueren niños, mueren personas.
tan solo vea cuánto cuesta un riñón, cuánto cuesta un corazón, cuánto cuesta un órgano, y que no aparecen. Lo que te está diciendo el valor de la vida del ser humano. La creación de Dios lo glorifica, porque la complejidad de un ojo, como existe el ojo, estuvimos estudiando en una ocasión el ojo humano, pastor, y eso es una complejidad impresionante, cómo es colocado allí y cómo funciona. Entonces, ese diseño inteligente tiene un diseñador inteligente. Claro. Dios es el creador de todo, el que formó todo eso, y la creación misma testimonia de que un Dios todopoderoso nos creó y que nos ama tanto que nos creó de esa forma, a pesar de que el ser humano es una de las pequeñas criaturas del universo, pero es el sello de la creación. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando yo lo veía a usted empeñándose así para hablar acerca de la estructura y la fisiología del ojo, yo dije, bueno, la verdad es que no hay forma como describir la creación de Dios, solamente diciendo que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ya por ahí vamos. Ahora, en el caso de este servidor como estudiante de la naturaleza, la carrera que hicimos de biología nos puso en contacto con muchas materias que tienen que ver con la naturaleza. Un médico puede hablar a la perfección de alguna parte, de algún órgano de manera fisiológica, y uno se maravilla. La estrecha conexión que existe con el sistema nervioso central y los diferentes órganos, eso es una maravilla. Pero cuando uno agarra también y se pone a estudiar la estrecha relación que tiene la naturaleza con ella misma y también con el ser humano, es un motivo para uno agradecer a Dios. Y esto, pastor, el texto bíblico de Apocalipsis 14:7 nos conecta precisamente con la fuente de la vida, con el Creador. Génesis capítulo 1 nos habla que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y descansó el 7º día, y todo lo que existe fue hecho solamente por su palabra. Él dijo y fue hecho, y en la creación del ser humano Él sacó tiempo para trabajar la conformación del ser humano, y la palabra de Dios, la Biblia nos dice que lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Esto es un motivo más que suficiente para nosotros decir, tenemos que adorar al Creador. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos de adorar al Creador? Porque el mismo libro de Apocalipsis lo contesta. Y dice, porque Él creó todas las cosas. Él fue quien nos hizo. Él te dio esa vida que tienes. Él te dio ese carro que tienes, la familia que tienes. Todas esas formas, el alimento, cómo Él provee para cada día. Nadie posiblemente se detiene a pensar cómo el Señor permite que consigamos cada día el pan diario. Pastor, y algunos dirán, pero yo me fajo, yo trabajo. ¿Y quién te consigue el trabajo? ¿Quién te da la salud para que pueda trabajar? Y tú sabes las personas que quieren trabajar y no pueden porque no tienen salud. Dios ha provisto para que tengamos salud y podamos trabajar. Ha provisto para que consigamos un empleo. Él ha provisto para que las aves del cielo, que no hilan ni ciegan, ellas puedan conseguir sus alimentos. Yo quisiera hacerle otra preguntita, pastor. Claro. Usted ha participado mucho en campamentos, en un bosque o en el campo abierto. ¿Ha participado? Bueno, sí, claro, en los clubes. En las noches se ha puesto, se detuvo usted para contemplar el cielo. Evidentemente, así es. Y especialmente cuando es una noche estrellada. Sí. A mí me fascina esto. Me fascina y uno no encuentra palabras cómo hacer una descripción de ese firmamento con ese cielo estrellado. Sucede que Isaías parece ser que durante las noches contemplaba esas noches estrelladas, y por inspiración divina escribió lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es
la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esa declaración la encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 26. Se une Isaías, esos hombres de Dios que durante la noche se ponen a contemplar el vasto universo. Usted me preguntaba acerca del ojo. Si no tuviera el ojo no puedo contemplar esa grandeza de Dios en una noche estrellada. E Isaías contempla la creación de Dios y logró externar esas ideas maravillosas acerca de lo que Dios ha hecho en una noche estrellada, o ahí cuando uno tiene la oportunidad de contemplar durante las noches lo que podemos ver cuando levanta su vista al cielo. Así es. El contexto del mensaje de los tres ángeles es fascinante en todo aspecto. Ahora, los dos primeros mensajes angélicos, como son el mensaje, llámese el primer mensaje del primer y segundo ángel, se proclaman a gran voz. La gran voz indica que el mensaje se proclamará en una forma que todos lo van a oír. También se destaca la importancia de este mensaje. En Apocalipsis 14:7, como está presentando adorar al Creador, ese mensaje se presenta para que todo el mundo lo escuche. Y dice adorad. Esa palabra significa rendir homenaje, adorar. La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 8 y 12, se hace un llamado a adorar a la bestia y a su imagen. Esa adoración va en contraste con Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7, donde se debe adorar a Dios porque es el Creador. Adorar a la bestia o adorar a Dios. La bestia aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, para contrastar de que es un poder antagónico al poder divino, de que éste exige adoración cuando no la merece, de que quiere lo que no le pertenece. Desear lo que no es nuestro se llama codicia. También recibe otro nombre, avaricia. La avaricia y la codicia es un pecado al nivel de robar, de matar y de todo eso. Satanás, el pecado que lleva a Lucifer en el cielo a rebelarse es la codicia, la adoración a algún ser que no es el Creador, es codicia y es idolatría, es adorar al que no merece adoración. Entonces Apocalipsis 14, versículo 7, está llamando a adorar a Dios en lugar de adorar a la bestia y a su imagen, porque en la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger a quién adorar. La palabra adorar en el contexto del gran conflicto, es decir, en los capítulos 13 y 14 del libro de Apocalipsis, aparece unas 7 veces, pero una de esas 7 ocasiones se refiere a adorar a Dios como Creador. ¿Por qué? Tan solo porque en el gran conflicto, en el capítulo 13, la adoración a Dios está en juego. Ahí se está adorando más a la bestia que a Dios como Creador. Y adorar a la bestia es adorar al dragón. ¿Cómo podemos adorar a la bestia? Cuando hacemos lo que Dios no manda. Cuando adoramos a Dios en el día que Él no escogió, ahí estamos adorando a la bestia. Pastor, yo sé que esta emisora la escuchan muchos hermanos que no son adventistas, o que son adventistas porque esperan a Jesús por segunda vez, pero que no son adventistas del séptimo día. El séptimo día es el día que Dios escogió, no hay otro. Si encuentras en la Biblia otro día, entonces yo dejaré de ser un adventista y me convertiré en la denominación de la persona que encuentre ese día. Pero no lo hay. ¿Y sabes qué? Esto es adorar a Dios. Él quiere que lo adoren en el día que ha escogido para eso. Una idea muy impresionante que se presenta aquí en el libro de Apocalipsis 14:7 es cómo termina adorar al Creador. Y ese llamado, pastor y amigos oyentes, es muy importante en este tiempo, cuando una gran mayoría del mundo científico y hasta del mundo cristiano acepta la evolución como una enseñanza que golpea directamente
al corazón de todos los presupuestos bíblicos y cristianos. Digo esto porque cuando era estudiante de biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenía un compañero cristiano que creía en ese proceso evolutivo. Y entonces recuerdo que en una ocasión estábamos hablando sobre los días literales, que no se pueden aplicar como en el tiempo de la profecía bíblica, días por año. Y entonces él creía en ese proceso evolutivo. Es imposible, no puede compaginar la creencia del cristianismo con el asunto de la evolución. Si la evolución fuera verdad, nuestra fe inevitablemente sería una mentira, y así de profundos son los problemas. Y para tener una pequeña idea de cuán ilimitado es el poder de Dios, consideremos solo un objeto de su creación. Por ejemplo, el sol produce más energía en un segundo que la humanidad ha producido usando petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. El sol, oigan esto, el sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra, pero el sol es solo una de al menos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una estrella llamada estrella pistola emite 10 millones de veces de energía generada por nuestro Sol. Y 1 millón de estrellas de tamaño de nuestro Sol puede caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella pistola. Entonces uno se pregunta, ¿cómo empezar siquiera a entender la creación? La creación definitivamente da testimonio de Dios, y por eso nosotros debemos en todo instante, en cada momento de nuestra existencia, reconocerle como creador y producir un acto de adoración, porque Dios es el creador. De ahí, pastor, que hablar de Dios al recibir la adoración porque es creador, entonces tenemos que ver los elementos de la creación, cómo fueron creados, cómo fueron hechos. Cuando dice adorad al Creador, porque Él hizo el cielo y la tierra, está diciendo que el Creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración, y que ningún hombre, ningún ángel es digno de adoración más que Dios. Esta prerrogativa pertenece a Él, solo a Él, porque Él tiene el poder de crear, es único de Él, y que es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos. Isaías y Jeremías presentan a Dios como creador y presentan un paralelismo de los dioses falsos que fueron creados y que los hombres los creaban de la manera que les sobraba, y luego decían cuando los formaban, mi Dios eres tú, y lo adoraban y le pedían cosas formándolo ellos mismos. Entonces luego concluyen a ambos profetas diciendo que semejante es el que hace un ídolo como el ídolo mismo. Está diciendo que sirve de nada porque lo crean y luego le dicen mi Dios eres tú. Sin embargo, Dios es el creador y no lo adoramos. ¿Notamos eso? Hay un asunto que tiene que ver con el gran conflicto aquí en esto. Y el autor de la guía de estudio dice que la apelación final de Apocalipsis está anclada en el primer libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Génesis habla de la creación. Sí. Y Génesis dice que Dios es el creador, el que pudo crear, y como creador entonces merece la adoración. Nunca entenderemos completamente los problemas de esta batalla cósmica sobre la adoración a menos que entendamos la importancia de la creación. ¿Cuál es la importancia de la creación? Como nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ende, este versículo es el fundamento de toda la Escritura. Moisés no se detiene a explicar y a decir, solo dice categóricamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que utiliza Génesis para crear es bara. Bara es crear ex nihilo, es decir, de la nada, de lo que no existía. Por eso Hebreos 11:3 dice que Dios, de lo que no existía,
trajo todo a la existencia. Hoy en día es bueno tomar barro para hacer algo, formar una artesanía porque hay algo creado. Pues el barro lo hizo Dios. Lo que no existía, lo que no se veía, lo hizo Dios. Entonces, nosotros con todo esto podemos ver, como usted decía, que el poder del Señor como creador es ilimitado. Un Dios que de lo que no existe crea. Por ende, si Dios crea de lo que no existe, si Dios hace carne, de ni siquiera en pensamiento de nadie había carne, ese Dios todopoderoso merece nuestra adoración. ¿No lo crees? Definitivamente que es así, pastor. La creación revela un Dios de un poder impresionante y limitado. Su poder creador no solo trajo a la existencia los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor de su pueblo a través de los siglos. Él es el Dios que originó este mundo, que está siempre presente en él mismo y que nunca va a abandonar a su pueblo en este mundo. Tan impresionante es el poder de Dios que cuando uno tiene la oportunidad de visitar algunos lugares, para mí es muy impresionante en la naturaleza ver manifiesta la mano de Dios. Por ejemplo, en las famosas cataratas del Niágara que están en Norteamérica, entre Canadá y los Estados Unidos, ahí en las dos ciudades de Nueva York y Toronto, ahí en Canadá. Impresionante, señores, cómo funcionan esas cataratas. Y las cataratas en Sudamérica de Iguazú, en el río Iguazú, una de las cataratas más grandes que hay en el mundo. Y todo eso, cuando uno tiene la oportunidad de contemplar en la naturaleza esa grandeza, señores, uno se pregunta, ¿y por qué no alabar y glorificar a Dios, adorarle? Porque Él lo merece. Dios se manifiesta en el ser humano de diferentes maneras, y como decíamos al principio, la forma en que funciona la fisiología del cuerpo humano es impresionante, y Dios está detrás de todas estas cosas. Es imposible negar su existencia, y es imposible para nosotros los cristianos no adorarle, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabes cuál es el punto principal en el asunto del gran conflicto, pastor? La ley de Dios. La ley de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en la ley de Dios está el cuarto mandamiento. La discusión está en el cuarto mandamiento, porque éste llama a adorar al Creador. El sábado es el único día que nos dice por qué Dios debe ser adorado. Es el único día. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Dios dice que nosotros debemos trabajar 6 días, pero el cuarto mandamiento, o sea, el séptimo día de la semana, nosotros no debemos trabajar, nos está diciendo que Dios se reserva ese día como creador, porque Él al crear es dueño, y como dueño está dando una orden. Cuando usted dice en su casa hay una mata de naranja, y usted dice, mientras esas naranjas no estén maduras, no las tomen para preservar el árbol. Usted está dando un mandamiento y se debe obedecer. Si no se obedece, indica que en su casa no hay respeto. Cuando Dios dice que el sábado es el día de reposo, es porque Él se reservó ese día como dueño y como creador. Entonces, cuando adoramos a Dios en otro día, estamos adorando a criaturas que son creaciones de Dios en lugar del Creador. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la primera institución que Dios hizo? La familia. Y después la segunda institución. El sábado. El sábado. La primera actividad que el ser humano realizó fue de adoración a Dios en el séptimo día de la semana. En el séptimo día de la semana. Es decir, que están estrechamente unidas esas dos instituciones. La familia, y a la familia Dios le entrega el día sábado, el cuarto mandamiento, para que pueda reconocer que el origen que tiene la familia es un origen divino. Es decir, que
que todas las cosas de Dios están muy bien planificadas, muy bien diseñadas. Y tanto la familia como el sábado es un testimonio vivo de que Dios se interesa por el ser humano, por la familia, y se interesa para que el hombre pueda participar de un acto de adoración. Por eso ordenó a la familia, la primera actividad que debía hacer es una actividad de adoración a Dios. Así es. De manera que el sábado será el punto especial de controversia en la gran crisis final, pastor. El punto final. Y de hecho, yo no sé por qué algunos de nosotros quizás no hemos visto, sería bueno que guardemos un calendario original. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque están cambiando el séptimo día. Quieren ver el domingo como si fuera el día de la familia. Y lo están viendo como el séptimo día de la semana. Y el domingo no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Recientemente yo estuve en un país en Sudamérica, visité a una persona de una denominación religiosa, no es adventista. Él asistió a la conferencia que estábamos dando en esa iglesia, y cuando lo visito me dice que yo le estoy hablando del sábado, que su decisión del bautismo, me dice que nosotros guardamos el sábado y que a él le enseñaron que es el domingo. Pues nos vamos a la Biblia y él tiene una Biblia que dice el séptimo día y me enseña un calendario donde está el domingo como séptimo día. Mis amados, Satanás tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Nota de que el sábado venía como séptimo día. Todavía en muchos calendarios se está llegando así. Pero calendarios modernos están viniendo con el domingo como séptimo día y el sábado como sexto día y el lunes como el primer día de la semana. En la Biblia el domingo nunca aparece por nombre, se llama primer día de la semana y el sábado es el séptimo día y es el día de descanso. Daniel 7:25 dice que Satanás, a través del sistema papal, trataría de cambiar los tiempos y las leyes, poniendo un mandamiento de hombres en lugar del mandamiento divino. Hoy, sin ninguna petulancia, con toda humildad y con la autoridad que el Espíritu Santo nos confiere, queremos hacerte un llamado, porque adorar al Creador es guardar el día de reposo que Dios dijo que guardaran. Y ese día es el sábado. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y es el séptimo día de la semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Creaste los cielos y la tierra y reservaste ese día, séptimo día, para que como familia, haciendo un reconocimiento oficial de que tú eres el Creador, te adoramos de todo corazón. Amén. Guíanos, quédate con nosotros y continúa siempre enviando tu Santo Espíritu para iluminar nuestro entendimiento y reconocer estas grandes verdades y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.